Quitando los límites a Dios, por el Dr. Jim Richards. Capítulo 7. Ayuda a mi incredulidad. Cuando le entregué mi vida a Jesús, lo hice en serio, hablaba en serio. En mi oración de salvación le dije a Dios que le daría mi vida, pero sin saberlo en ese momento. Puse 2 condiciones a mi compromiso. Le dije: Dios, puedes tener mi vida. Estoy decidido a vivir para ti, pero no voy a jugar a los juegos de la iglesia y solo creeré en lo que leo en la Biblia. Leí el Nuevo Testamento directamente. Cuando me encontré con algo que se suponía que debía creer, me puse de rodillas y dije: muy bien, Señor, tú dijiste que debía creer esto. Solo quiero que sepas que lo hago. Cuando necesitaba algo, oraba primero y luego actuaba sobre mi fe. Después de orar por la sanidad, me levantaba de la cama. Cuando le pedía a Dios el dinero para hacer un viaje, me subía al coche y me iba. Hice lo que la Biblia decía que debía hacer y esperaba que Dios hiciera lo que decía que haría. Nunca me decepcionó. Entonces me uní a una iglesia carismática. Esperaba que mi fe se fortaleciera al estar rodeado de gente que había estado con el Señor más tiempo que yo. Desafortunadamente, eso no fue lo que pasó. Me enseñaron sobre sanidad, milagro, prosperidad y las promesas de Dios por personas que no estaban experimentando estas cosas en sus propias vidas. Para explicar esta discrepancia entre la palabra y su experiencia, mis maestros me enseñaron a poner todo tipo de limitaciones a Dios. Incluso me dijeron que a veces Dios mismo pone enfermedades en la gente. Mi fe se redujo rápidamente a un montón de palabrerías y nada de poder. Mis maestros eran personas piadosas y mucho de lo que me enseñaron era bueno. Sin embargo, en ciertas áreas clave como la sanidad, mi fe fue destruida lenta y metódicamente por la enseñanza negativa y las sutiles insinuaciones que se arraigaron en mi corazón. Me enseñaron a limitar a Dios en el área de la sanidad. Cuando tenía 28 años, este tema de la enfermedad y la sanidad divina tomó una importancia crítica en mi vida. Me enfermé de muerte, lo que resultó ser el comienzo de una batalla de 4 años por mi vida. Durante esos 4 años intenté que Dios me sanara. Esperé que Dios me sanara. Hice todo lo que me había enseñado, pero nada funcionó. Hablé con muchos pastores, pero ninguno de ellos pudo mostrarme cuál era la voluntad absoluta de Dios en cuanto a mi sanidad. Gasté miles de dólares en facturas médicas. Perdí innumerables horas de trabajo y 4 años después no estaba mejor. Había estado predicando el mensaje completo del Evangelio durante años. Sabía lo que era predicar sobre sanidad, hacer un llamado, poner las manos sobre los enfermos, verlos sanarse y luego irme a casa con mi enfermedad. Fui capaz de creer en la ayuda de Dios en algunas áreas de mi vida. Me fue fácil creer que Dios sanaría a otros, pero no podía creer en mi propia sanidad. Yo también le había puesto limitaciones a Dios. Entonces, una mañana estaba confesando 2 de Corintios 3:18, la promesa de ser cambiado a su imagen de gloria en gloria. Y mientras oraba, el Señor habló a mi corazón y me dijo: no serás cambiado por mi gloria. Estás siendo cambiado por lo que se te ha dicho que soy. Tienes un velo religioso sobre tu corazón y no me ves como el sanador que soy. Me ves como la clase de sanador que te enseñaron que soy. Estas palabras me hirieron profundamente, pero sabía que eran verdaderas. Me había convertido en alguien como en los días de Jesús. Había cambiado la vida de Dios por las tradiciones de los hombres. Jesús dijo: sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Marcos 7, del 7 al 8.
Había aceptado la tradición por encima de la palabra de Dios y al cumplir 10 años en Cristo, había hecho que la palabra fuera ineficaz en mi vida. Marcos 7:13 dice: así, por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios. El Señor me mostró claramente que la única manera de obtener ayuda era deshacerse de esas tradiciones. Decidí ir a casa y releer todos los pasajes sobre la sanidad. Mientras lo hacía, el Espíritu Santo me mostró claramente cómo yo mismo había permitido ser engañado sobre la sanidad. Mi estudio me llevó a Gálatas 3:13. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. A partir de ese versículo me di cuenta de que estaba completamente libre de la maldición de la enfermedad. Me di cuenta de que el diablo no tenía derecho a poner ninguna enfermedad sobre mí. Entonces leí 2 Corintios 1:20, que dice que todas las promesas de Dios son mías porque estoy en Jesús. Las promesas no eran mías porque yo era lo suficientemente bueno, eran mías porque yo estaba en Jesús. Como el padre con el hijo poseído por el demonio, era mi responsabilidad eliminar las limitaciones que había puesto a Dios y recibir lo que ya me había dado gratuitamente en Jesús. No era una cuestión de la capacidad de Dios ni de su voluntad para sanarme. Dios ya había hecho su parte, tiempo pasado. Dependía de mí hacer mi parte, creer y actuar en lo que Él ya había hecho. Fue entonces cuando dejé de intentar que Dios me sanara y simplemente acepté que la sanidad era mía como parte de su trabajo terminado. Cuando decidí creer que Dios me podía sanar, estaba acostado en la cama. Acepté la verdad de Gálatas 3:13 y 2 Corintios 1:20. Mientras luchaba por salir de la cama, mi cuerpo gritaba de dolor. Cada vez que sentía dolor, adoraba a Dios y le agradecía su promesa. Con cada dolor decía: gracias Jesús, estoy sanado por tus heridas. Te agradezco que la enfermedad no puede permanecer en mi cuerpo y estoy libre de la maldición de la ley. Gracias por comprar mi sanidad. Entonces reprendí el dolor y continuaba haciendo lo que mi cuerpo decía que no podía hacer. Ese día me arrepentí de estar enfermo. Tomé mi postura contra la enfermedad. Rechacé todas las tradiciones que me habían enseñado sobre la sanidad. Corregí mis pensamientos, mis palabras y mi fe. Cuando le quité los límites a Dios, empecé a caminar hacia la sanidad y así lo he hecho desde entonces. Comencé mi vida cristiana en la palabra. ¿Cómo me había desviado tanto del camino? En Hebreos 6:12 dice que debemos seguir a aquellos que por fe y paciencia heredan las promesas. En cambio, yo había seguido las enseñanzas de la gente que no heredaba las promesas, especialmente en mi propia área de mayor necesidad, la sanidad. Si quieres consejos sobre cómo perder peso, no irá a otras personas con sobrepeso, aunque esa persona haya leído todo lo que había que leer sobre dietas y nutrición. Si ese conocimiento intelectual no se ha traducido en resultados en la vida de esa persona, no tendría muchos consejos prácticos para darle. De hecho, su frustración por su propio fracaso en la pérdida de peso podría desanimarle y hacerle dudar de si es posible perder peso. O tal vez empezaría a preguntarse si perder peso sería la voluntad de Dios para su vida. No, si usted quiere perder peso, usted buscaría a alguien que haya perdido peso exitosamente y lo haya mantenido y luego haría lo que ellos hicieran. Las personas que no tienen el bautismo en el Espíritu Santo no están calificadas para enseñar sobre lenguas o dones del Espíritu Santo. De la misma manera, las personas que no están caminando en el poder sanador de Dios no están cualificadas para enseñar acerca de la sanidad. Si quiere aprender sobre la sanidad, encuentre a alguien que se haya sanado y se mantenga sano e imite su fe en esa área.
De la misma manera, si quiere aprender sobre el funcionamiento de los dones del Espíritu, encuentre a alguien que fluya en esos dones. Si quiere instrucción práctica en cómo hacer que algo funcione en su vida, encuentre a alguien que esté siendo efectivo en su propia vida, alguien que esté recibiendo por fe y paciencia y luego haga lo que Él hace. El problema no es con Dios, sino con nosotros. Él está dispuesto a sanar, pero no es capaz de hacerlo a menos que creamos. Incluso el propio Jesús estuvo limitado en su ministerio por la incredulidad de los demás y no pudo hacer allí ningún milagro y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Marcos 6, del 5 al 6. No es la voluntad de Dios mantenernos enfermos para enseñarnos algo. Dios quiere que seamos sanados y liberados para enseñarnos algo. Es el diablo quien viene a robar, matar y destruir. Es nuestra incredulidad la que limita lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. El padre del niño poseído por el demonio en Marcos 9:24 tomó una decisión. Decidió que a pesar de lo que le dijeron los líderes religiosos, a pesar de las muchas veces que había orado por su hijo sin éxito, esta vez eliminaría las limitaciones que había puesto a Dios y dijo: Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Fue honesto con el padre, admitió su propia complicidad en el estado de su hijo, su incredulidad. Reconoció que la raíz del problema de su hijo había sido su propio pensamiento limitado. En cuestión de momentos, su hijo fue liberado. ¿Por qué? Porque su padre por fin había quitado los límites a Dios. Capítulo 8. Eliminando las condiciones no bíblicas. El capítulo 9 de Mateo nos cuenta la historia de la mujer que tuvo una hemorragia durante años. Escuchó que Jesús sanaba a los enfermos y hacía grandes milagros. Sabía que Jesús tenía el poder de sanar, pero no sabía qué requisitos tendría que cumplir para optar a la sanidad. Los historiadores nos dicen que había una superstición en esos días con respecto a tocar el borde del manto. La mujer tomó su fe tal como era y la mezcló con la superstición local para que se dieran las condiciones bajo las que ella podía creer que sería sana. Afortunadamente, la mujer fue capaz de atravesar la multitud, tocar a Jesús y ser sanada. Pero ya ves, ella había puesto condiciones a su fe, así como a Jesús. Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Mateo 9:22. No fue al tocar su ropa lo que la sanó, fue su fe. Pero su habilidad para hacer funcionar su fe, para sanar, dependía de su creencia de que era necesario que ella tocara el borde de su manto para ser sanada. Si no se hubiera acercado lo suficiente a Jesús como para tocar su manto, su fe no habría entrado en funcionamiento y no habría sido sanada. No porque Jesús no estuviera dispuesto y no pudiera sanarla, sino por las condiciones que ella misma había puesto a Jesús para su sanidad. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Establecemos dónde y bajo qué circunstancia recibiremos de Dios. Si esa situación se presenta como la imaginamos, nuestra fe entra en funcionamiento y por supuesto somos sanados. Entonces asumimos que fue nuestro conjunto predeterminado de condiciones lo que nos permitió recibir de Dios. Este tipo de pensamiento en realidad alimenta la superstición en lugar de la fe. Mateo 14, del 34 al 36, nos dice que se estableció una doctrina no bíblica como resultado de la sanidad de esta mujer. Se corrió la voz de que tocar el borde de su manto podría sanarla a la gente. Y la gente comenzó a pensar que era necesario que tocaran el borde de su manto para ser sanados. Mateo 14:36 dice: y todos los que fueron tocados quedaron sanos. ¿Qué pasó con los que creían que solo si podían tocar su manto se sanarían
pero no pudieron acercarse lo suficiente para hacerlo, no fueron sanados. No porque Jesús no estuviera dispuesto, sino porque su fe se había vuelto limitada con la condición no bíblica de que tocar su manto era un prerequisito necesario para la sanidad. He escuchado a muchos grandes predicadores decir que pocas personas se sanaban cuando hacían un llamado a sanidad hasta que la gente de la iglesia se quitaba de en medio. Me pregunté qué querían decir con eso, pero gradualmente empecé a entenderlo. La gente de la iglesia que ha sido enseñada a poner limitaciones no bíblicas a Dios, limitan su propia fe, limitan lo que pueden recibir de Dios basándose en cómo se siente. A menudo la gente que no va a la iglesia puede oír el simple mensaje de fe por primera vez, creer y recibir, porque su fe no ha sido dañada o destruida por una enseñanza errónea. Para muchos cristianos, la sanidad, la liberación y la prosperidad se han hecho tan complicadas que se sienten ignorantes e indignos de recibir de Dios. Se les ha dicho que cuando se enferman o tienen problemas financieros, busquen la causa en su interior. Averigua lo que hiciste para abrirle la puerta al diablo. Esta forma de pensar es un juego en las manos del diablo. Es el acusador de los hermanos. Cuando empezamos a buscar faltas en nuestras vidas, él nos ayuda a encontrarlas. Luego nos dice que merecemos estar enfermos, quebrantados o en esclavitud. Bajo la ley, el fracaso tuvo como consecuencia maldiciones, mientras que el buen comportamiento trajo bendiciones. Gálatas 3:13 dice que Jesús se convirtió en maldición por nosotros. Él asumió la maldición en nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que asumirla. Desde que Jesús tomó la maldición en nuestro lugar, el diablo no tiene autoridad para tratar de ponerla de nuevo sobre nosotros. Jesús nos sacó de ese sistema de una vez y para siempre. Los cristianos del Nuevo Testamento a menudo miran hacia atrás en el viejo pacto y ven las condiciones descritas para recibir las promesas de Dios. Tratan de aplicar estas condiciones a sus propias vidas. Pero Gálatas 3:13 nos dice que estamos redimidos de la maldición. El versículo 14 nos dice que las bendiciones de Abraham son nuestras. Por la fe, Abraham vivió bajo la promesa, no bajo la ley. Cada promesa que Dios le hizo a Abraham es suya, porque no estás bajo la ley del pecado y la muerte. Romanos 8:2. Es más, 2 Corintios 1:20 dice: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo, esto significa que todas las limitaciones de las promesas del antiguo pacto se eliminan para los que están en Cristo. Colosenses 1:12 dice: el Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Jesús le ha calificado para recibir todas las promesas, toda la herencia de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Una persona solo puede actuar en fe basándose en la cantidad de la palabra que ha escuchado. La mayoría de los cristianos, incluso los que asisten a las iglesias del Evangelio completo, han sido enseñados a poner limitaciones no bíblicas a Dios. No han escuchado realmente el mensaje del Evangelio completo. La iglesia ha tomado las simples promesas de Dios y las han complicado poniéndoles condiciones donde no existen. Vea, Dios está esperando que tomemos una decisión. Debemos asumir la responsabilidad personal de lo que creemos. Hasta que no tomemos esa decisión, Dios no tiene lugar para trabajar en nuestras vidas. Las promesas de Dios deben ser aceptadas sin añadir condiciones no bíblicas.
Capítulo 9. Su palabra es suficiente. ¿Por qué no es suficiente que leamos la Biblia y creamos que lo que dice la palabra se aplica a nosotros? Queremos que Dios nos hable personalmente o tal vez incluso de forma audible. ¿En qué nos diferenciamos de los hijos de Israel? Como ellos, tenemos problemas para creer que Dios puede hacernos triunfar sobre probabilidades insuperables. En lugar de mezclar la fe con la palabra, esperamos que Dios nos hable individualmente. Puede parecer que estamos ejerciendo la fe cuando hacemos esto, pero lo que realmente estamos haciendo es limitar a Dios. En efecto, estamos diciendo que su palabra escrita no es suficiente para nosotros hoy en día, pero su palabra es segura. Segunda de Pedro 1:19. Él no está obligado a decirnos nada más allá de lo que ya ha dicho en la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios no reveló sus planes de batalla a todos los israelitas, solo reveló su plan a los líderes. ¿Qué habría pasado si Israel le hubiera dicho a Josué: no vamos a marchar alrededor de Jericó hasta que no tengamos noticia de Dios? Sin duda, habrían acabado como la generación anterior y habrían muerto sin entrar a la tierra prometida. Los ejércitos de Israel actuaron con fe en la palabra de Dios y ganaron la batalla de la misma manera. Debemos actuar conforme a la palabra de Dios como está escrita para nosotros en la Biblia, tengamos o no una guía especial. Incluso si Dios le diera una palabra especial, aún así se necesitaría fe de su parte para creerla y actuar en ella. Pablo le dijo a los tesalonicenses que la razón por la que la palabra de Dios funcionaba tan eficazmente en sus vidas era porque no la recibían como la palabra de los hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros lo que creéis. Primera de Tesalonicenses 2:13. ¿Qué estamos diciendo realmente cuando nos negamos a creer en la palabra de Dios escrita? La Biblia dice claramente que Jesús murió por todos y que no es la voluntad de Dios que ninguno perezca. Segunda de Pedro 3:9. Pero las promesas de Dios no son automáticas. La gente muere y va al infierno diariamente. Dios nos dio a cada uno de nosotros una voluntad propia y no viola nuestro libre albedrío para forzar su voluntad sobre nosotros. Cuando nos negamos a aceptar las promesas de la Biblia como verdaderas para nosotros, estamos limitando a Dios. Si la única forma en que Dios puede cumplir las promesas en nuestras vidas es violando nuestro libre albedrío y forzándonos a recibir las promesas, nunca sucederá. Job 22:28 en la Biblia amplificada dice: también decidirás y decretarás una cosa y te será establecida. Dios nos ha dicho su voluntad y debemos decidir si queremos su voluntad en nuestras vidas. Dice que debemos estar dispuestos a comer lo bueno de la tierra. Muchas personas quieren las cosas buenas de Dios, pero tienen miedo a tomar una decisión al respecto. Si está en la palabra de Dios, es su voluntad. Si es su voluntad, debemos decidir hacerla nuestra. Debemos decretarla con valentía en nuestras vidas. Entonces Él la establecerá. Jesús dijo: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Sabemos cuál es la voluntad de Dios porque la Biblia nos lo dice. Debemos establecer nuestra voluntad de acuerdo con la voluntad de Dios para nuestras vidas, creyendo lo que la Biblia claramente nos dice. Si no lo hacemos, Dios no violará nuestra voluntad para obligarnos a recibir las promesas. Si ponemos nuestra voluntad de acuerdo con la suya, creyendo lo que la Biblia dice, entonces Él tiene algo donde pueda bendecir. La palabra de Dios es absoluta, porque el carácter de Dios es absoluto y no cambia. La Biblia dice: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Segunda de Corintios 1:20.
Si estás en Jesús, entonces cada promesa de la Biblia es para ti. En Mateo 8, un centurión vino a Jesús en nombre de su sirviente que estaba enfermo. Jesús dijo: iré y lo sanaré. El centurión no había puesto ninguna limitación a Jesús. Su fe no se basaba en el cumplimiento de alguna fórmula religiosa para que se produjera la sanidad. No creía que la sanidad solo pudiera ocurrir si el siervo se acercaba físicamente a Jesús para tocar el borde de su manto. Creía que Jesús solo tenía que decir la palabra y que su sirviente sería sanado. La Biblia nos dice que Jesús se maravilló. ¿Qué fue tan sorprendente en las palabras del centurión que causó que el Hijo de Dios se maravillara? Los hijos de Israel tenían la palabra de Dios escrita, tenían el pacto, y aún así ninguno de ellos entendía la fe y la autoridad como este centurión romano. El centurión había comprendido el hecho de que la palabra era suficiente. Todo lo demás era forma ritual, superstición o mera coincidencia, que no tenía nada que ver como si una persona se sanaba o no. El centurión reconoció que Jesús era un hombre de autoridad. Su palabra era suficiente. Su palabra sigue siendo suficiente. Poner condiciones a lo que Jesús nos ha dicho que se da gratuitamente es limitar nuestra fe. Y cuando limitamos nuestra fe, limitamos el poder de Dios en nuestras vidas.